Hola, hola, muy buenos días. Diviértete interactuando con el público en tiempo real. Así dice acá. Nosotros nos vamos entreteniendo y además vamos a ir aprendiendo. Estamos leyendo un libro, el libro se llama La actitud del éxito. Y lo escribió Carol Dweck. Vamos por la página número 68. Arianna, bienvenida. Y nos va a hablar de los líderes de mentalidad de crecimiento en acción. En la vez anterior hablamos de los líderes de mentalidad fija. Y dice así: Andrew Carnegie dijo una vez: quiero que mi epitafio diga, aquí yace un hombre que fue lo bastante sabio como para poner a su servicio a hombres que sabían más que él. Nosotros hemos leído algo de Andrew Carnegie. A pesar de que la lectura es muy vieja, está muy actualizada porque tiene mucho que ver con lo que hacemos en la mentalidad. Bueno, vamos a abrir las ventanas para que entre un poco el aire. La mentalidad fija es muy sofocante. Aunque sean líderes que viajan por todo el mundo y se codean con personalidades mundiales, su mundo resulta muy pequeño y limitado, porque sus mentes están siempre con la misma idea. Admírame. Lourdes, Alejandro, María Elena, bienvenidos. Todo cambia cuando entras en el mundo de los líderes de mentalidad de crecimiento. Se ilumina, se amplía, se llena de energía, de posibilidades. Uno piensa, esto es muy divertido. No se me ha pasado nunca por la cabeza dirigir una empresa, pero cuando veo lo que han hecho esos líderes, la idea parece lo más emocionante del mundo, dice Carol. He escogido a 3 de estos líderes de mentalidad de crecimiento para examinarlos en contraste con los de mentalidad fija. Oído a la tambora. Mirlet, Jesús, bienvenidos. He elegido a Jack Welch de General Electric porque es un gigante que mantiene a su ego bajo control. No es el clásico tipo directo, naturalmente humilde y con una mentalidad de crecimiento. Y ha elegido a Lou Gerstner, el hombre que llegó y salvó a IBM, y a Ann Mulcahy, la mujer que le devolvió la vida a Xerox. Lou Gerstner y Ann Mulcahy, IBM y Xerox, en contraposición a Alfred Dunlap, el otro experto en cambios de rumbo. Welch, Harkness y Mulcahy son fascinantes porque transformaron sus empresas. Lo hicieron a base de arrancar de raíz la mentalidad fija y poner en su lugar una cultura de crecimiento y trabajo en equipo. Ver a Gerstner y a IBM es como ver a Enron, metamorfoseándose en la meca de la mentalidad de crecimiento. Como líderes de mentalidad de crecimiento se basan en el potencial y en la capacidad de desarrollo de todo el equipo, incluidos ellos mismos. En lugar de utilizar la empresa como vehículo para su grandeza, la usan como motor de crecimiento para sí mismos, para los empleados y para la empresa en conjunto. Warren Bennis dice que hay muchos jefes que están motivados y guían, pero que no van a ninguna parte. Pero no es el caso. Estos líderes nos hablan de la realeza, hablan de un viaje de aprendizaje inclusivo y divertidísimo. Yumeris Vizcaíno, bienvenida a la lectura. Te saludamos. Jack, escuchar, reconocer méritos y apoyar. Cuando Jack Welch se puso al mando de General Electric en 1980, la empresa que creara Thomas Edison estaba valorada en 14.000 millones de dólares. 20 años después fue valorada por Wall Street en 490.000 millones. Era la empresa más valiosa del mundo. La revista Fortune la consideró el más ampliamente admirado, estudiado e imitado director ejecutivo de su tiempo. Su impacto económico total es imposible de calcular,
pero debe ser un pasmoso múltiple de su rendimiento en General Electric. Pero para mí, para la autora, fue mucho más impresionante un artículo de opinión publicado en The New York Times por Steve Bennett, el director ejecutivo de Intuit. A ver qué dijo. Bienvenido, Danielis. Bienvenida, The Wolf. Bienvenido. Aprendí a mostrar mi apoyo a los empleados en mi época en General Electric con Jack Welch. Él iba directamente al empleado de atención al cliente para averiguar lo que pasaba. A principios de los 90 lo vi en una fábrica de frigoríficos en Louisville. Se fue directo a los trabajadores de la línea de montaje para escuchar lo que tuviesen que decir. Me comunico continuamente con los empleados de atención al cliente porque lo aprendí de Jack. Bienvenido, Eddie. Javier, bienvenido, Javier Pérez. Wow, recordamos mucho a Margelis. Esta anécdota dice mucho. Es evidente que Welch era un hombre muy ocupado, un hombre importante, pero él no dirigía la empresa igual que Yacoca, que era de mentalidad fija, desde sus oficinas lujosas en las que los contactos más frecuentes eran con los camareros de guante blanco. Welch no dejó nunca de visitar las fábricas y de escuchar a los trabajadores. Valen, bienvenida. Esa era la gente que él respetaba, de la que aprendía y a la que promocionaba. Y luego está el énfasis sobre el trabajo en equipo, no sobre el yo principesco. Eddie Hernández, bienvenida a la lectura. En la autobiografía de Welch, ya desde la dedicatoria y la nota del autor, el lector sabe que está ante algo diferente, Marianela. No es el yo soy un héroe de Yacoca, ni el yo soy una superestrella de Dunlap, aunque podría haberse adjudicado ambos calificativos con facilidad. Aquí sí es Carlota Casale, bienvenida. En lugar de eso dice, detesto tener que utilizar la primera persona del singular. Prácticamente todo lo que he hecho en mi vida lo he conseguido con los demás. Recuerda, por favor, que cada vez que veas la palabra yo en estas páginas, se referirá a todos esos colegas y amigos y a algunos más que pueden haberse me olvidado. Graciela, José, bienvenidos a la lectura. Estamos leyendo La actitud del éxito. O bien, aquellas personas llenaron mi trayectoria de momentos muy agradables y de gran aprendizaje, a menudo hacen que parezca mejor de lo que soy. Ya vemos que el yo del director ejecutivo, hambriento de validación, se transforma en el nosotros y el nos del líder de mentalidad de crecimiento. Negra Bella, Zuli Carrera, bienvenidas. Lo interesante es que antes de que Welch pudiera desarraigar la mentalidad fija de la empresa, tuvo que arrancársela a sí mismo. Créeme si te digo que tuvo que trabajar mucho en ello, porque no siempre fue el líder que aprendió a ser. En 1971 lo recomendaron para una promoción, cuando el director de recursos humanos de General Electric escribió un memorándum de advertencia. Apuntaba que a pesar de las muchas cualidades de Welch, oigan esto, el ascenso acarrea más riesgo del habitual. Seguía diciendo que Welch era prepotente, que no soportaba las críticas y dependía demasiado de su talento, en lugar de confiar en el trabajo duro y en su personal experimentado. No eran buenas señales. ¿Qué tal? Lo recomendó con ciertas recomendaciones, valga la redundancia. Afortunadamente, cada vez que el éxito se le subía a la cabeza, recibía una llamada de aviso. Cierto día, el joven doctor Welch, ataviado con su mejor traje, se subió a su nuevo automóvil descapotable.
Estaba quitando la capota del vehículo cuando de repente le cayó encima un aceite oscuro y mugriento que le estropeó el traje y la pintura de su amado automóvil. Allí estaba yo tomándome por alguien importante y luego la bofetada recordatoria que me trajo de vuelta a la realidad. Fue una gran lección. Carmen y Rubén y la señorita Nelson. Voy. Hay un capítulo entero titulado Demasiado pagado de mí mismo, acerca de la época en la que atravesaba una muy buena racha de adquisiciones y sentía que no podía equivocarse. Entonces compró Kidder, Peabody & Company, un despacho de inversiones bancarias que tenía una cultura similar a la de que no podemos nombrar porque nos quitan el like. Fue un desastre que hizo que General Electric perdiese cientos de millones de dólares. Aquello supuso una gran lección. La experiencia de lo que pasó con Kidder no me ha abandonado nunca. Me enseñó que hay una línea muy fina entre la confianza en uno mismo y la soberbia. NASA y Henry, punto 123. Rebeca, bienvenidos. Sigo. La confianza excesiva y la soberbia. Esa vez ganó la soberbia y me enseñó una lección que nunca olvidaré. Lo que aprendió fue que la auténtica confianza en uno mismo es el valor de estar abierto, de darle la bienvenida a los cambios y a las nuevas ideas, independientemente de dónde venga. La confianza verdadera en uno mismo no se refleja en un título, ni en un traje caro, ni en un automóvil, ni en una serie de compras. Se refleja en tu mentalidad, en tu disposición a crecer. De acuerdo, la humildad es un punto de partida, pero ¿qué pasa con las habilidades de gestión? Matías, bienvenido. Estamos leyendo La actitud del éxito de Carol Dweck. Desde sus propias experiencias, Welch aprendió progresivamente acerca de la clase de gerente que quería ser. Un gerente con mentalidad de crecimiento, un guía, no un juez. Cuando era un joven ingeniero en General Electric provocó una explosión química que arrancó el tejado del edificio en el que estaba trabajando. Sacudido emocionalmente por el suceso, condujo nervioso los 150 kilómetros hasta la sede central de la empresa a dar la cara y rendir explicaciones a su jefe. Pero cuando llegó allí, el tratamiento que recibió fue comprensivo y de apoyo. Nunca lo olvidó. La reacción de Charlie me causó una impresión grandísima. Si dirigimos a gente buena que claramente se está castigando mucho porque ha cometido un error, nuestro trabajo es ayudarla a superarlo, igualito que todos los jefes que conocemos. Muy poquitos, puedo decir, contados con la mano. Aprendió a seleccionar gente por su mentalidad, no por sus antecedentes. Originalmente los antecedentes académicos lo impresionaban. Contrató ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Princeton y Caltech. Pero al poco tiempo se dio cuenta de que no era eso lo que contaba. Al final aprendí que en realidad buscaba gente que estuviese llena de pasión y deseosa de lograr que las cosas se hicieran. Bianca, bienvenida. Un currículum vitae no me dice nada de esa hambre interior. Andreina, bienvenidas. Finalmente llegó la oportunidad de convertirse en el director ejecutivo. Cada uno de los 3 candidatos tenía que convencer al director ejecutivo saliente de que él era el mejor para el puesto. Jesse, Leslie, el zurdo, Sebas, bienvenido. Welch situó el nivel sobre la base de su capacidad de crecimiento. No afirmó ser un genio, ni que fuese el mejor líder que haya vivido jamás.
Prometió crecimiento, obtuvo el puesto y cumplió su promesa. Abrió inmediatamente el diálogo, porque la palabra tiene poder. Abrió inmediatamente el diálogo y los canales para los comentarios sinceros. Se puso a trabajar rápidamente preguntando a los ejecutivos sobre lo que les gustaba o les disgustaba de la empresa y lo que pensaban que debía cambiarse en ella. Ya lo creo que se sorprendieron. De hecho, estaban tan acostumbrados a hacerles la pelota a los jefes que no se aclaraban con esas preguntas. Me imagino que tenían miedo. Darío, salud por eso. Hoy solo hay Jennifer Díaz, bienvenida. Agüita. Vamos a ver, esto está interesante. Nadie le decía con sinceridad que no les gustaba de la empresa. Acabó con el elitismo, justo lo contrario que nuestros líderes de mentalidad fija. Cierta tarde, Welch se dirigió a un club de ejecutivos de élite en GE, que es General Electric, que era el lugar favorito de los trepas y de los agitadores para ver y ser vistos. Bienvenida Jennifer, J. Leonardo y Matías. Sigo. Para su sorpresa no les dijo lo maravillosos que eran. Les dijo, no puedo encontrar valor alguno en lo que hacéis. Les pidió que pensasen en un rol que tuviera más sentido para ellos y para la empresa. Un mes después, el presidente del club se acercó a Welch con una idea nueva: transformar el club en un equipo de voluntarios para la sociedad. 20 años después, ese programa, que estaba abierto a todos los empleados, tenía 42,000 miembros. ¿Viste? Que utilizaron la mente para algo mejor. Ajá. Llevaban a cabo programas de guía para jóvenes en colegios de barrio y construían jardines, parques infantiles y bibliotecas para zonas necesitadas. Ahora contribuían con el crecimiento de los demás, no con el de su propio ego. Ale, y estas letras no las puedo leer, Teófilo Montaña, bienvenida amiguita Italia, saludos a todos. Sigo acá. Se libró de los jefes despóticos y Acoca toleraba, incluso admiraba a los jefes dictatoriales que hacían que los trabajadores produjeran, porque era mentalidad fija. Eso servía para su cuenta de resultados. Welch reconoció que él también había ido para otro lado, pero en la organización que soñaba no podía hacerlo. Frente a 500 directivos, expliqué por qué 4 altos cargos fueron invitados a marcharse el año anterior, aunque conseguían buenos resultados financieros. Se les pidió que se marchasen porque no ponían nuestros valores en práctica. Ahora la forma establecida de fomentar la productividad era por medio de la orientación, no por medio del terror. Premiaba el trabajo de equipo más que el genio individual. Durante años GE, como Enron, había premiado al solitario creador de una idea, pero ahora Welch quería recompensar al equipo que llevase las ideas a buen puerto. Como resultado, a los jefes se los animaba a compartir los reconocimientos con sus equipos, en lugar de tomarlos únicamente para sí. Esto hizo que la forma en que nos relacionábamos unos con otros fuese totalmente diferente. Bienvenido Matías HA4K y a Salomé por leer con nosotros La actitud del éxito. Jack Welch no era una persona perfecta, pero era devoto del crecimiento. Esta devoción tenía su ego a raya y le mantenía en contacto con la realidad y con su propia humanidad. Al final hizo que su trayectoria fuese próspera y satisfactoria para miles de personas. ¡Wow! Esto es importante. Nos quedan 6 minutitos, vamos a seguir leyendo un poquito más. Lu es un líder de mentalidad en crecimiento. Desarraigar la mentalidad fija, propone Lu.
A finales de la década de los 80, IBM, Megumi, IBM se había transformado en Enron en todo menos en una cosa. La junta directiva sabía que la empresa tenía problemas. Bienvenidos, Tona, Sabino y Simona Dasora. Ahí voy. A finales de la década de los 80, IBM se había transformado en Enron, en todo menos en una cosa. La junta directiva sabía que la empresa tenía problemas. IBM tenía una cultura de petulancia y elitismo. Dentro de la empresa se daba el viejo síndrome: nosotros somos de la realeza, pero yo soy más realeza que tú. ¿Qué tal? No existía el trabajo en equipo, solo había disputas territoriales, se cerraban acuerdos comerciales, pero no había seguimiento. A ver, advertencia: debes de cerrar live en menos de 10 minutos o tu cuenta será bloqueada. ¿Pero por qué? Sigo hablando. No existía el trabajo en equipo. Todo esto no le hubiera molestado a nadie si no fuera porque el negocio sufría. En 1993, que es cuando nació mi hijo, se fijaron en Lou Gerstner y le pidieron que fuese su nuevo director ejecutivo. Gerstner dijo que no. Volvieron a pedírselo: se lo debes al país, vamos a llamar al presidente Clinton, que era el presidente en esa época, para que te diga que aceptes el puesto. Por favor, queremos exactamente la clase de estrategia y el cambio de cultura que aplicaste en American Express y en RJR, Reynolds. Al final se dio, aunque no puede recordar por qué. Por fin tenía un líder que creía en el crecimiento personal y en crear una cultura empresarial que lo promoviese. ¿Cómo lo logró? Ok. Gracias, advertencia y notificación. Vamos a leer unos minutitos más y cerramos antes de que nos bloqueen. Del mismo modo que Welch, lo primero que hizo fue abrir un canal de comunicación bidireccional dentro de la empresa. 6 días después de llegar, envió un memorando a todos los trabajadores de IBM en el que les decía: tengo previsto supervisar tantas operaciones y visitar tantas oficinas como pueda en los próximos meses. Manu, bienvenido. Y cuando sea posible, tengo intención de reunirme con muchos de vosotros para hablar de cómo podemos fortalecer juntos a la empresa. El libro que escribió se lo dedicó a ellos. Este libro está dedicado a los miles de trabajadores de Sorley Fiago Visiones, bienvenido, que nunca abandonaron a la empresa, ni a sus compañeros, ni a sí mismos. Ellos son los verdaderos héroes de la reinvención de... No puedo decir los nombres de las empresas porque cierran. Atacó el elitismo, igual que había hecho Welch, como ocurría en... Toda la cultura empresarial consistía en competir despiadadamente por ascender dentro de la empresa. Gerstner disolvió el comité de dirección, la máxima representación de poder para los ejecutivos y a menudo buscaba consejo más allá de los departamentos directivos. Santiago, bienvenido. Desde la mentalidad de crecimiento, no son solamente unos pocos elegidos los que tienen algo que ofrecer. La jerarquía significa muy poco para mí. Nos reuniremos con todo aquel que pueda ayudar a resolver un problema. Eso funciona ahora mismo. Tenga el puesto que tenga. Luego llegó el trabajo en equipo. Gerstner despidió a los políticos, o sea, aquellos que alimentaban las intrigas internas, y en lugar de eso, premió a la gente a que ayudaba a sus colegas. Mr. Berror, Manuel, Gloria María Pach. Por eso están funcionando las ayudas aquí en Venezuela. Hizo que todos los que trabajaban en el departamento de ventas dejasen de hablar mal de los compañeros con el fin de robarse los clientes. Empezó a calcular los bonos a ejecutivos basándose más en el rendimiento general que en el rendimiento de sus departamentos individuales. El mensaje era: no buscamos coronar a unos cuantos príncipes,
tenemos que trabajar como un equipo. A ver si me da tiempo. Creo que voy a dejar esto aquí. Mañana continuamos con la historia de IBM, Kathleen So 336, Alex José Alejandro, bienvenidos, Joemir Chiabel. Bueno, voy a dejar la lectura hasta acá para que no me vayan a bloquear. Esto está muy sensible y vamos a vernos mañana a las 8 aproximadamente de Venezuela. Dejo esto colgado en Instagram, TikTok y YouTube. Nos vemos mañana. Chao. Gracias por estar allí. Estábamos leyendo La actitud del éxito de Carol Dweck.